Humo. Después de ver el livestream de la 5.1 y después de saber que la 5.0 Natlan no vendió lo suficiente y Mulan y Kazuha vendieron incluso menos de la mitad que lo que vendieron Linnea y Yelan en la 4.0 al principio de Fontaine, y sobre todo después de que la 5.0 Natlan hubiera bastantes cosas que nos gustaron, pero a la vez muchas cosas que nos hicieron ilusión y a la mayoría nos sentaron literalmente como humo, como la escarcha estafosa, como el 55-45 que a nadie le sale, como los materiales de boss que mucha gente dijo, pues salen 3 o 4, y la realidad es que solo salen 3, y eso de que salga 4 es más difícil de que te toque la lotería. A día de hoy estamos en un punto en Natlan en el que personalmente me planteo si toda la segunda mitad de Fontaine, que les fue increíblemente mal en ventas, y el principio de Natlan con Dawei llorando y pidiendo perdón a los jugadores, fue humo, porque no tenía más remedio por efectivamente las ventas del juego. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Puntualmente os pregunto vuestra opinión acerca de este tema antes de que explique y exprese en este vídeo lo que vamos a argumentar y a charlar sobre ello y sobre el humo, poner humo para el algoritmo. Os estoy leyendo y quiero saber qué opináis de verdad. Y ya sabéis, dejar un buen like, una ulti de Bennett, como decía, no os cuesta nada, es totalmente gratis, apoya el canal, recomienda el vídeo, crecemos muchísimo, así que corriendo, no os cuesta nada, se agradece un montón. Gracias ahí por ese like y por ese suscribirse con campanita. Bienvenidos e invitados a los directos y vamos con Natlan. ¿Ha sido humo? Bien, como decía, la 5.1 apenas viene Xilonen, que es un personaje increíblemente poderoso. Hay vídeo del kit en el canal que está por aquí, os recomiendo ir a verlo, y básicamente no hay nada más. Viene la misión de Arconte. Y tengamos en cuenta que durante un mes y medio, que es toda la versión, no nos va, digamos, a solventar todo ese mes y medio apenas una misión de Arconte, por muy buena que sea, y apenas un personaje, por muy bueno que sea. El resto de los banners también los conocemos, sabemos que Xilonen, Shiori, que ni va ni viene, es un personaje que a día de hoy ya no aporta mucho más a ninguna cuenta. Y luego Nahida y Jutao, que la verdad es que también sí que están bastante bien. Y hay un evento principal sobre Nahida y su cumpleaños, que es el evento principal de la versión, donde además de sub-eventos nos regalan una Candace. Punto. Hasta ahí no hay nada más. Pero la 5.1 es una versión de relleno. Es muy extraño que al principio nos traigan relleno en las versiones, pero aquí voy a romper una lanza, a pesar de que llevamos poquito de vídeo y parece que voy a hablar, digamos, mal de todo esto que está ocurriendo, que puede pasar una situación. Y es que como normalmente nos ponen relleno al final de las naciones, recordemos el final de Sumeru cuando querían sacar Honkai y literalmente se cargaron Genshin y fueron los números más bajos que hubo en la historia de Genshin. El final, y ya no solo final, sino casi toda la segunda mitad de Fontaine completa fue nefasto, porque los jugadores venían enfadados de la 4.1, que fue el aniversario, el funaversario de hecho, varias funas chinas, y los que nos mantuvimos en Genshin al final fue también porque había calidad de vida, porque muchos de nosotros entendemos que se puede disfrutar del juego y separar de las decisiones de la empresa, y de hecho hacer eso, oídos sordos, y simplemente disfrutar de la parte del juego como tal, que es lo que en este canal suelo hablar bastante de ello y recomendar hacerlo para disfrutar más aún y pasarlo bien, ya que es eso, un juego y es para disfrutar. Y la teoría, digamos, en la balanza positiva hacia Hoyoverse es que quizá nos van a poner esta versión de relleno ahora para que todo el resto de Natlan, hasta que acabe y empiece Nesnaya, ya no sea relleno. Es decir, en vez de poner relleno al final, ahora pone el relleno, digamos, al principio un poco, y así solo va de menos a más. Pero, también como disclaimer, Hoyoverse y Genshin Impact nos ha enseñado que no hay que hacerse ilusiones, que no se puede vivir de expectativas y que esto de autoconvencernos de que vendrán cosas mejores luego no pasa. Y la última vez que pasó, que fue con Natlan, que todos dijimos, wow, lloró Dawei, que eso nunca lo esperábamos, y wow, hubo cambios y cosas mínimas, pero estuvo bien, aunque la mitad empezó a ser humo. Nos hemos dado cuenta de que más ha sido un discurso y de que, como digo, y como es el tema del vídeo, puede acercarse a haber sido literalmente humo, porque ese humo se está disipando y nos queda la realidad detrás del juego. Ahora, dentro de todo este humo, vamos a charlar, y esta es la parte buena, vamos a charlar de lo que realmente está siendo Natlan. Natlan es una zona nueva que a la gente le ha encantado. A la comunidad de habla hispana, es decir, a vosotros que estáis viendo este vídeo y que a día de hoy agradezco mucho que habéis posicionado el canal como uno de los más grandes de Genshin habla hispana,
y refleja en muchas ocasiones la opinión general vuestra, o al menos yo recibo miles de inputs de feedback para poder tener en cuenta cuál es la mayoría de vuestra opinión, opine o no opine yo igual, básicamente es que estáis encantados con la región de Natlan. Pero esa no es la realidad fuera de la comunidad de Latinoamérica. Pensamos y pensáis, porque a veces ocurre el efecto burbuja, que ha encantado Natlan en la comunidad de Genshin en general. Y recordemos que la mayoría de la comunidad de Genshin no somos nosotros, sino que es la comunidad inglesa y asiática, que la comunidad asiática de hecho utiliza el idioma inglés para comunicarse, ya que los coreanos no conocen el japonés ni el chino, y así con el resto de países en general en Asia, con lo que los creadores más grandes asiáticos, como Tuonto y demás, utilizan el inglés y sus vídeos son en inglés. ¿Y qué pasa con todo esto? Que, como dije, esta versión que en teoría supuestamente ha, digamos, alegrado a la gente y hay un montón de hype y demás, no está realmente reflejado en números en redes sociales, en búsquedas de Google y Google Trends y sobre todo en el dinero. No ha vendido tanto Mualani y Kazuha como vendieron al principio de Fontaine, Yelan y Linei. Y el principio de Fontaine hubo mucho hype porque el techo absoluto de Genshin fue el principio de Sumeru, concretamente, donde era la tercera región, venía elemento nuevo que es el Dendro, y venían anteriormente a Inazuma, donde pasamos de una 1.0 totalmente desértica y vacía a Inazuma, donde la gente por fin tuvo una nueva región, una nueva nación, después de un año que sentían que el juego estaba vacío. Los que jugasteis la 1.0, 1.3, 4, 5 y 6, la 6 no, porque no me hace nada, sabréis de qué estoy hablando. ¿Y qué ha ocurrido en Natlan? Que si bien a todos los hispanohablantes nos ha encantado todas las referencias, no ha vendido lo que se esperaba. Aquí hay un punto muy importante a comentar, y es, al igual que, digamos, esta especulación de que están metiendo relleno ahora, aunque seguramente Xilonen venderá bastante bien y Mabuika más todavía, dejad en los comentarios qué opináis sobre las ventas de Xilonen y Mabuika, y si batirán récords en Genshin y esto hará que al menos merezca la pena la estrategia que están tomando. Ha ocurrido un error muy grave en la 5.0, y es que, si bien han venido Mualani y Kinich, que son dos carries que tienen potencial de ser de los mejores carries del juego, mucho más allá de los primeros carries que vinieron como Linei o Tignari en Fontaine o Sumeru, básicamente los banners se han basado en tener 3 carries y un solo soporte. Y de hecho se nota que estos banners no solo estaban enfocados a jugadores nuevos tratando de replicar la estrategia del principio de Fontaine y del principio de Sumeru, sino que el único soporte que realmente la gente buscaría es Kazuha, y la mayoría de jugadores lo tienen a C0. Y aquí viene el error más grande de este humo que nos han querido vender, y es que los jugadores mayoritariamente que han empezado a jugar Genshin en Natlan son una minoría comparada con los jugadores que anteriormente en Sumeru o en Fontaine vinieron. La mayoría de jugadores que actualmente estáis viendo este vídeo jugando en Natlan sois jugadores que habéis vuelto a jugar, que ya habíais jugado alguna vez y que ahora con Natlan, que ha habido unas buenas noticias en general, aunque se están convirtiendo en humo, habéis vuelto a jugar a Genshin. Y eso significa que la mayoría ya tenéis a Kazuha porque ya sabíais que estaba roto, que quizá Raiden no hace tanta falta, que no hace falta la C2, que son demasiadas protogemas, o que ya es un carry antiguo que se ha visto powergripeado y que no entra al top 5 de carries, o que quizá Kinich y Mualani, siendo carries, son, digamos, skipeables, vendrán en algún rerun, y que es mejor ahorrar para ir por soportes como Xilonen, Mabuika o Nahida, que viene ahora, o algún rerun de Furina, o los mejores carries del juego que son Nubilet o Arlequino. Y esto ha generado este batacazo de ventas por el enfoque y la estrategia en jugadores nuevos, que es lo que continuamente creo que todos conocéis que tratan de hacer: enfocar el juego en jugadores nuevos y no cuidar, mantener y premiar a los jugadores antiguos, ya que la escarcha estafosas, sin ir más lejos, que es lo que más ilusión nos hacía a la mayoría de jugadores, seguramente a vosotros también, resultó ser más una herramienta para jugadores nuevos que prácticamente no tengan ítems y les venga muy bien un cáliz del set concreto, del elemento concreto con probabilidad crítica, daño crítico, aunque suba mal, porque no tienen ninguno, porque son nuevos, que a nosotros, que ya estamos buscando, digamos, un cáliz más perfecto para optimizar y mejorar nuestro personaje. Y eso va a seguir siendo un gran error, y es lo que creo que van a seguir queriendo potenciar, o no, si aprenden sus errores, porque digamos que todo el nicho de gente que pudiese técnicamente jugar a Genshin Impact, al menos ya ha sido de alguna u otra manera tocado.
en el sentido de ya la gente conoce Genshin Impact aunque no juegue Genshin Impact. Ya la gente sabe que Genshin es un juego mainstream conocido a nivel mundial y ya tienen relación con este juego y pueden decidir darle o no darle una oportunidad. Ahora lo que tienen que hacer es labrarse una buena reputación con los jugadores antiguos para que cada vez que una persona que no es jugadora pero conoce Genshin Impact, que pudiera ser un potencial jugador, pregunte a un jugador antiguo de Genshin Impact qué tal, no le digan, bueno, pues parecía que Natlan iba bien, pero al final fue todo humo y ahora la 5.1 es full relleno. Bueno, basta, bien, es un juego de monas chinas. Cuidado con gastar dinero, que es un gacha, y los gachas ya saben lo que son. Y la gente dirá, uff, es un gacha. Y solo he escuchado cosas malas de Genshin, y solo hay funas de los chinos a la empresa. Y solo veo a los creadores de contenido que realmente no están de todo contentos y que siempre hay problemas con la empresa. Y esa es la realidad. Un potencial jugador nuevo que aún no juegue Genshin solo está escuchando la realidad de lo que hay. Ahora, si quieren que los potenciales jugadores que aún no han tocado el juego, pero conocen el juego, den la oportunidad, lo que tienen que hacer es labrarse ya, por fin de verdad, una buena reputación. No lanzar lágrimas de cocodrilo de, oh, hemos cambiado, y de repente lanzar una 5.1 vacía, cuando podrían haber hecho infinidad de cosas mínimas que no les costase algún tipo de modificación en game, algún tipo de aviso o preaviso incluso de triples banners, que sería un cambio bastante grande, algún tipo de aviso, digamos, en algún pity del 55-45, o salir a explicar por qué al final no le sale a nadie, o que no se entendió bien, o enseñarlo por escrito para que la gente entienda cómo funciona, o 80.000 etcéteras, como poder quitar el modo emojis de los live stream en Twitch para que la gente no solo hable en modo emojis, sino que pueda escribir como personas normales en cualquier chat, ya que siguen teniendo el modo emojis, y esto es porque seguramente le sigan criticando cosas, porque después de dar las lágrimas de cocodrilo y intentar hacer que la gente comprase mucho y no comprase tanto en la versión de Natlan, adelantando los pordoses para aprovechar que la gente en ese momento, después de ver las lágrimas de Dawei, tuviese mucho hype, ahora resulta que se han estampado, básicamente. Así que, ¿es humo o no es humo? En mi opinión, realmente creo que había tenido un mínimo de fe con Natlan, pero después de ver pues, el humo literal que ha ocurrido con bastantes cosas que iba a haber en la 5.0, no quita que la 5.0 me pareciese increíble, pero no me ha gustado el ritmo que está tomando todo esto. No me voy a aferrar como un clavo ardiendo a la efímera esperanza de que quizá esta versión de relleno de la 5.1 solo sea para que Natlan vaya de menos a más y luego ya sea apoteósico y vaya hasta arriba. Si ponen relleno al principio y relleno al final, de hecho pasará de ser una de las mejores regiones de Genshin a posiblemente la peor, porque en ninguna ni siquiera habían puesto relleno al principio y al principio siempre estaba muy lleno y era muy divertido. Y solo queda esperar a ver si realmente se confirma, porque el tiempo es sabio y es lo que realmente desenmascara lo que puede ser la realidad y la verdad de las cosas, si era o no eran lágrimas de cocodrilo y si era o no era humo, pero concretamente a mí no me ha parecido nada bien todo lo que ha ocurrido, que la 5.1 sea una versión totalmente vacía. Y veremos a ver, porque entiendo yo y digo que sí que serán increíbles la 5.2 y la 5.3 con zona nueva, que ambas vendrán con zona nueva, la 5.3 con la misión final de Arconte y Mabuika, y a ver qué más mejoras de verdad nos traen en todo Natlan. No calidad de vida puntual, que igual se agradece y está muy bien, sino mejoras realmente que den muchísimo más potencial al juego, que cuiden y que sean agradecidos los jugadores antiguos, que nos traigan nuevos endgames y el supuesto nivel 100 que tanto hypearon no se termine quedando en simplemente especulaciones y luego sigamos con el mismo nivel 90 que no cambiará nada en los jugadores, ni en el combate, ni en nada parecido. Poquito más. En mi opinión, ahora mismo es 70% humo y eso no está nada bien. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros. Ya digo, después de ver el vídeo, ahora sí, volver a ponerme en otro comentario distinto vuestra opinión, a ver qué pasa con todo esto, o si a lo mejor simplemente yo me ha sentado un poco mal personalmente que la 5.1 sea relleno, que no lo creo. Creo que las cosas no están oliendo muy bien en general, y a ver qué pasa en el futuro. Y eso, que no os cuesta nada dar un like, suscribirse, campanita, todo lo demás, debate en los comentarios, me contéis vuestra opinión. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi miñi y chaito.